Hola hermanos, buenas noches. Pues bueno, estoy grabando este audio para que lo vean, lo tengan y lo puedan estudiar en su casa. Este tema de Segundo de Reyes es un tema bastante interesante, es la continuación del libro de Primero de Reyes. Tuvimos nuestra clase hoy en la mañana, pero bueno, para aquellos que no pudieron conectarse, bueno, debido a una distracción que tuve, no pude grabarlo en la mañana, pero bueno, se los dejo, hermanos, porque creo que va a ser un tema bastante edificante para cada uno de nosotros. Y bueno, pues quiero que empecemos con el tema. Y pues bueno, como les comentaba, los dos libros de Primero y Segundo de Reyes constituían originalmente un libro y el autor es desconocido. Generalmente los comentaristas coinciden en que el contenido de Primero y Segundo de Reyes fue recopilado antes del cautiverio de Judá y que la redacción final tuvo lugar durante el periodo del cautiverio. Algunos creen que el autor fue un cautivo viviendo en Babilonia, mientras que otros también señalan al profeta Jeremías como el candidato más probable. En cualquier caso, pues bueno, la fecha de redacción sería alrededor del año 600 al 575 antes de Cristo. A estos libros se les llama apropiadamente reyes porque relata la vida de varios gobernantes del reino de Dios, comenzando desde el rey Saúl y David hasta lo que es la división del reino bajo el reinado de Roboam, quien fue el hijo de Salomón. Estos dos libros siguen el curso de las diversas dinastías en Israel, el reino del norte y la única dinastía de la casa de David, que fue Judá en el reino del sur. Segundo de Reyes fue escrito para continuar la historia del reino dividido y para registrar la toma en cautiverio tanto del reino del norte como del reino del sur. El libro fue escrito para mostrar que Dios es fiel a su palabra al juzgar a su pueblo por su desobediencia y su idolatría. Este libro también describe la historia del reino del norte, llamado Israel, y del reino del sur, llamado Judá. Hace hincapié en los éxitos y fracasos de cada uno de estos reinos. Explica por qué Israel y Judá perdieron la protección de Jehová y fueron conquistados. Y también nos ayuda a entender y a comprender la historia que conforma los antecedentes de muchos de los libros proféticos del Antiguo Testamento. El bosquejo básico, hermanos, pues bueno, básicamente este libro tiene 25 capítulos. En el capítulo del 1 al 10 vamos a ver lo que es la historia de Israel, el reino del norte. De los capítulos 11 al 17 vamos a ver la historia de Israel y de Judá, el reino dividido. Y de los capítulos 18 al 25 vamos a ver la historia de Judá, el reino solitario. Algunos datos importantes acerca de Segundo de Reyes, pues bueno, vemos que la palabra clave en este libro es cautiverio. El capítulo clave es el capítulo 17, ya que en este capítulo se habla del cautiverio del reino del norte y también es el capítulo 25, donde vemos también el cautiverio del reino del sur. Los versículos claves son el capítulo 17 del 7 al 18, el capítulo 23 del 26 al 27, el capítulo 25 del 8 al 12. Los personajes clave en este libro son Eliseo, Jehú, Jeroboam II, Ezequías, Josías y Manasés. El significado de Segundo de Reyes, pues bueno, básicamente es el segundo de dos libros titulados por los reyes de Israel y de Judá, desde Salomón hasta el cautiverio en Babilonia, y registra las historias de estos mismos. La geografía de este libro de Segundo de Reyes se da en la tierra de Israel y de Judá. Algunas consideraciones especiales acerca de Segunda de Reyes. Bueno, pues vemos que el libro de Segundo de Reyes comienza con el reinado del rey Ocosías en Israel y termina con el rey Sedequías, que fue el último rey de Judá. Los años cubiertos por este libro son aproximadamente 250 años. Entonces, bueno, vemos que el carácter del reino
lo decide en gran medida el carácter del rey. Cuando el rey andaba en obediencia, vemos que cuando andaba en humildad y en adoración a Dios, ya sea que en el templo de Jerusalén o posteriormente en Samaria, en el reino del norte, vemos que la bendición de Dios era manifestada en forma de prosperidad y de victoria. Sin embargo, no había esta bendición en el reino del norte porque no tenían reyes santos. Pero en el reino del sur, en la casa de David, se obtenía la victoria y había prosperidad cuando los reyes santos aparecían de vez en cuando. Las lluvias caían a su debido tiempo, la cosecha crecía, florecía la economía de la tierra y inclusive ellos obtenían la victoria sobre sus enemigos cuando estos se aliaban en su contra. Conseguían siempre la victoria cuando el rey caminaba con Dios. Pero cuando había desobediencia y cuando el rey adoraba a otros dioses, de inmediato venía hambre, venían las sequías, invasiones, y la tierra padecía situaciones muy difíciles y muy graves. El hecho que hace que estos dos libros resulten fascinantes para nosotros es que el reino de Israel es una imagen del reino que es nuestra propia vida. La nación de Israel fue especialmente elegida de entre las naciones para que representase la vida humana individual. Dios escogió esta nación no por alguna obra hecha por sus propios esfuerzos, sino que Él fue quien la formó, quien la moldeó y produjo una nación que iba a convertirse en una muestra para el mundo entero de lo que Dios está dispuesto a hacer en cualquier vida en particular. Y es así como nosotros, hermanos. Dios nos escogió no porque hubiera algo bueno en nosotros, ni porque hubiéramos sido buenos, ni porque fuéramos superdotados, no, sino para moldearnos, para santificarnos, para mostrar al mundo su poder a través de nuestras vidas cambiadas y transformadas y que nosotros podamos dar testimonio de ese amor y ese poder de Dios que cambia y transforma al más vil pecador. Desde el principio vemos que hubo dos divisiones en la monarquía, algo que también sucedió bajo el reinado de David. Recordemos que cuando David ocupó el trono, durante los primeros 7 años solamente fue rey de Judá. Y no fue hasta después de haber transcurrido ese periodo de 7 años que David se convirtió en rey sobre ambas divisiones de la nación. La división entre las 10 tribus en el norte y las 2 tribus de Judá y Benjamín en el sur, donde estaba Jerusalén, existió desde un principio. La intención es que fuese de este modo, pero debían estar todas bajo un solo rey. Y estas, hermanos, son una representación de las divisiones también en la vida humana. Todos sabemos que hay dos divisiones en la vida humana. En primer lugar, tenemos el cuerpo, del cual nosotros somos conscientes. Siempre llevamos con nosotros este cuerpo, ¿verdad? Nos la pasamos cuidándolo, lo arreglamos, lo vestimos, lo nutrimos, lo pintamos, lo maquillamos, nosotras las mujeres, y hacemos de él lo necesario para que luzca bien. Por otro lado, también tenemos el alma, la parte invisible que contiene la personalidad, las emociones, el conocimiento que hemos adquirido, etcétera. Estos reinos son una representación de estas dos divisiones de la vida. Las 10 tribus del norte podríamos decir que representan el cuerpo, mientras que Judá y Benjamín, las 2 tribus del sur, representan el alma. Fue en el reino del sur donde se encontraba la capital, es decir, Jerusalén. El templo estaba en esta ciudad y Dios habitaba en él. Sabemos por lo que dice la Biblia que en la vida no solamente existe el cuerpo y el alma, sino que dentro del alma y tan íntimamente relacionado con ella que solamente la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu, es en donde se encuentra la morada de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo reside cuando entra al corazón humano. Y cuando esto pasa, el hombre es exactamente como Dios quiere que sea. Si el Espíritu Santo no mora en el espíritu humano, el hombre solamente es un ejemplo incompleto de lo que debe ser, pero cuando el Espíritu de Dios mora en el ser humano, ocupa su lugar de residencia en el espíritu humano, que es el templo del cuerpo. Y esto lo vemos en Primera de Corintios 6:19, que dice:
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es por ello, hermanos, por lo que nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que controle y que gobierne nuestra vida en totalidad. Por eso mismo es que en nuestro reino la voluntad es el rey. Y nada puede suceder en nuestro reino a menos que pase antes por la autoridad de nuestra voluntad. Por lo tanto, lo que hace nuestra voluntad determinará cómo será nuestra vida. Si nos sometemos a la obediencia que produce el Espíritu Santo, nuestra tierra va a florecer en abundancia, en prosperidad. Pero si andamos como muchos de los reyes de Israel, en desobediencia, desafiando la ley de Dios, si rechazamos su soberanía y su dominio, entonces la misma clase de invasiones malvadas que tuvieron lugar en el reino, eso mismo se va a producir en nuestra vida. Vemos que Salomón, el hijo de David, introdujo el principio que originó el deterioro del reino. Cuando se enamoró de la hija del faraón, imagínense, se enamora del hijo del faraón y ya que recordemos que era el rey de Egipto, de donde Dios había sacado a su pueblo, como hemos visto, ¿verdad? Entonces, Egipto representa siempre en las escrituras una figura del atractivo que tiene el mundo para el corazón humano. Cuando Salomón llevó a la hija del faraón a su palacio, realmente le abrió la puerta al establecimiento de alianzas con otras hermosas mujeres de las tribus de alrededor de Israel. Y bueno, como vimos en los libros pasados, vimos que él tuvo 1000 esposas y junto con ellas todos sus ídolos, por lo cual el reino empezó a deteriorarse porque permitió que el mundo lo sedujera y lo fascinara, haciendo que su corazón se alejara del templo donde él debía haber centrado su alabanza. Después vimos a Roboam, el hijo de Salomón, que dividió el reino, de manera que las 10 tribus del norte fueron separadas de las otras 2 tribus. Entonces, si el reino del norte representa el cuerpo del hombre, como lo he dicho de manera figurativa, entonces cuando nuestro espíritu pierde la comunión con el Espíritu Santo, no va a pasar mucho tiempo antes de que el cuerpo empiece a desintegrarse, empiece a deteriorarse. Entonces, la carne domina y empieza a practicarse la inmoralidad, como lo habla el primer capítulo del libro de Romanos a partir del versículo 18. Léanlo, ahí está cómo el ser humano va en decadencia moral, desagradando al Dios Todopoderoso, desagradando a nuestro Dios Santo. Léanlo, hermanos, no lo vamos a poder leer aquí, pero bueno, se los recomiendo que lo lean. Después vimos a Jeroboam, el hijo de Roboam, quien fue el que introdujo el gran pecado por el cual era conocido el reino del norte, ya que Jeroboam colocó 2 becerros en Betel y en Dan y los convirtió en centros de adoración. Recordemos que cuando los israelitas estaban junto al monte Sinaí y Moisés había subido a la cima de la montaña para recibir la ley, vemos que Aarón, el sacerdote, dirigió al pueblo en la construcción de un becerro de oro que ellos empezaron a adorar, si lo recuerdan, ¿verdad? Bueno, pues, y encima de todo le llamaban Jehová. Esto lo vimos en Éxodo 32:5. No quería decir que ellos realmente estuvieran negando a su Dios, sino que lo estaban representando falsamente en la figura de estos 2 terneros de oro. Y vemos que les dijo, aquí están sus dioses, oh Israel, a adorar aquí. Lo vimos en Primero de Reyes 12:28. Les decía, aquí están sus dioses, adórenlos. Entonces, esto representa, hermanos, ese tipo de santidad que niega el poder de Dios. Es posible que podamos nosotros dar una impresión de ser muy buenos cristianos, de hecho podemos engañar a todo el mundo, pero no a Dios. Podemos ir a la iglesia, podemos alzar nuestras manos, inclinar nuestra cabeza, llevar nuestra Biblia bajo el brazo, pero no tener un espíritu de verdadera adoración. Y esto es exactamente la imagen que se nos muestra aquí sobre la adoración que introdujo Jeroboam en el reino del norte.
A partir de ese momento, pues estos dos reyes, tanto David como Jeroboam, se convirtieron en los representantes de los dos principios espirituales que siguieron en los dos reinos y se convirtieron en la vara de medir de los reyes que le sucedieron, ya que leemos una y otra vez en estos libros acerca de un rey que o bien seguía en los caminos de David, su padre, sirviendo al Señor su Dios, derribando todos los ídolos, eliminando la adoración falsa y abominable en la que había caído Israel, o bien dice que seguían los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue el causante de que Israel se prostituyese tras dioses que Jeroboam había establecido. En esos momentos no había en Israel, o sea, el reino del norte, reyes santos, no había más que una continua sucesión de reyes que asesinaban a sus predecesores con el fin de quedarse con el trono. Pero de vez en cuando intervenía Dios en su gracia, enviando a profetas en un esfuerzo por detener la caída del reino del norte. En Judá, el reino del sur, había unos cuantos reyes santos y estos reyes se destacan como luces ahí en medio de tanta oscuridad, siendo los principales Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Durante todo ese tiempo de decadencia, Dios realizó varios esfuerzos por acabar con la corrupción y la decadencia del reino, que dependían principalmente del ministerio del profeta Elías y de Eliseo. Los libros de los reyes son especialmente notables por el ministerio de estos dos poderosos profetas de Dios. Dios nunca le habló a la nación por medio de algún rey. Él usó a los reyes para gobernar, para controlar, para administrar la justicia, por la cual la vida y el carácter del reino eran el reflejo del carácter del rey. Sin embargo, cuando Dios quería hablar a la nación, enviaba algún profeta, en este caso, pues Oseas, Amós, Joel, Isaías y Jeremías. También fueron profetas que llevaron a cabo su ministerio en estos reinos, pero los únicos que aparecen en estos libros de primero y segundo de Reyes son solamente Eliseo y Elías. Bueno, pues vamos a empezar aquí. Esta fue una pequeña introducción. Vamos a empezar con el resumen del libro de Segundo de Reyes y bueno, como había comentado, de los capítulos 1 al 10 vamos a ver lo que es la historia de Israel, el reino del norte y básicamente hay información acerca de en estos primeros capítulos del ministerio de Elías y de Eliseo. Elías tenía una personalidad muy fuerte, él vestía un cinto de cuero y una tela de crin, era un personaje energético y duro. Se encontró una y otra vez cara a cara con el rey con el propósito de darle un mensaje de juicio. Y su vida estuvo en peligro en muchas ocasiones, como lo vimos en el libro de Primero de Reyes. Pero a su vez era un hombre fiel y Dios lo protegía. Vimos cómo se halló ante 400 sacerdotes de Baal en la cima del Monte Carmelo y él solo desafió el poder de aquella abominable adoración en Israel. Esto lo vimos en Primero de Reyes 18:20. Vemos que Elías les desafió a someterse a una prueba para ver quién conseguía que descendiera fuego del cielo. Y vemos que Elías les ridiculizó, o sea, mientras ellos se cortaban el cuerpo, gritaban a sus dioses para que los escuchara y cayera fuego del cielo. Y les decía, ¿qué pasa? ¿Dónde está su Dios? ¿Se fue a comer? ¿Se fue de viaje? ¿Está durmiendo? ¿Por qué no les contesta? Grítenle más fuerte. Entonces, vemos que cuando ellos se agotaron, Elías pidió a Jehová que descendiera fuego del cielo y no solamente consumió el holocausto, sino que también toda el agua que se había derramado sobre el sacrificio y hasta las mismísimas piedras del altar. Todo fue arrasado y él consiguió un gran triunfo para Dios. Esa era la personalidad de Elías. Era principalmente el profeta de la ley. Su ministerio consistía en hacer que se manifestara el poder extraordinario de la ley ante la nación de Israel para intentar despertar a la nación de su situación vergonzosa. Por lo tanto, su ministerio era un ministerio de amor, de fuego y de juicio. La mayor parte del grandioso ministerio de Elías
se registra en Primero de Reyes en relación con el reinado del malvado rey Acab. Esto lo vimos en Primero de Reyes 17:1 al 17:21. Esta sección en Segundo de Reyes prosigue la historia de su milagroso ministerio, pero también registra el fuego que descendió del cielo. En el capítulo 1 del 9 al 12 vemos que él hace que el fuego descienda del cielo, y luego también se registra el paso del río Jordán en seco en el capítulo 2:8. Les recomiendo por favor que lo estudien. Son pasajes muy bonitos. Estoy segura que el Señor les va a hablar, y a través de estos milagros que Dios le permitió hacer a Elías. Y también vemos aquí en el capítulo 2 del 11 al 14 su partida al cielo en un torbellino. De hecho, pues el profeta Eliseo, pues también le pide, ¿no? A Elías una doble porción de su espíritu, y vemos que el profeta Elías le dice, bueno, pues si el Señor te concede que tú me veas cuando yo me vaya, esto te va a ser concedido, pero si no me logras ver, pues significa que no lo vas a poder tener, ¿no? Entonces, pues vemos cómo él logra verlo, Dios se lo permite, y pues vemos que Eliseo hizo cosas aún mayores de las que hizo el profeta Elías. Entonces, en el capítulo 2:12 al 8:29, vemos que principalmente, bueno, en el capítulo 2:11, vemos que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, su manto cayó sobre Eliseo, y en contraste con Elías, el ministerio de Eliseo era un ministerio de gracia, de dulzura y de gloria por todo Israel. ¿A qué creen que se debía esto? Bueno, pues si estudiamos detenidamente lo que dice, vamos a ver que estos dos hombres juntos son una figura de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a Israel, fue durante un periodo también de mucha decadencia, de mucha corrupción, como lo fue también cuando estuvo Elías en la nación. Vemos que Herodes ocupaba el trono como vasallo de Roma. El puesto del sumo sacerdote había caído en mano de los seduceos, que eran los racionalistas de aquellos días, y habían convertido el templo en un lugar de corrupción y de comercio. Vemos que la nación estaba pasando por tiempos amargos, y vemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la Israel oficial estaba en un poder como el de Elías. Jesús comenzó con su ministerio limpiando el templo, haciendo un látigo de cuerdas y con su brazo desnudo y los ojos que despedían fuego, echó a los cambistas del templo, volcó sus mesas y tiró sus cosas al patio. Eso marcó el final de su ministerio con el juicio clamoroso de la Israel oficial. Pero el ministerio de nuestro Señor también a nivel individual era el ministerio llevado a cabo por Eliseo. Era el ministerio de gracia, de una dulzura simpática, de una ternura compasiva y de una actitud de ayuda. Aquí vemos otra importante comparación en el hecho de que Eliseo parece ser una imagen del ministerio realizado por el Espíritu Santo en la iglesia después del día de Pentecostés, ya que además de que el ministerio de Eliseo empezó con un hombre que asciende al fuego, que en este caso pues fue Elías, el primer milagro que realizó representa también al Espíritu Santo, al echar sal al agua y endulzarla. Y esto lo vemos en el libro de Segundo de Reyes 2, del 19 al 22. Vemos que el profeta Eliseo realizó muchos milagros. Bueno, hace rato los leímos, hermanos, en la clase de la mañana. Ahorita pues no va a dar tiempo de leerlos, pero yo les recomiendo que lean estos milagros que hizo el profeta Eliseo. Entonces, hizo este milagro de echar la sal al agua y endulzarla. También otro de los milagros,
fue que también es otro símbolo del Espíritu Santo, lo vemos en el capítulo 4, 1 al 7, el milagro del agua que apareció de repente sobre los campos resecos y yermos asolados del hambre, de todos estos son imágenes del Espíritu Santo. También vemos en el capítulo 4, del 17 al 20, que el hijo de la mujer sunamita murió y resucitó de los muertos, y al poner Eliseo su vara sobre él y respirar sobre su cara, que pues bueno, esto no era una resurrección que se da de boca a boca, ¿verdad? Sino fue una auténtica resurrección. También lo vemos en el capítulo 4, del 32 al 37. Vemos también que Eliseo realizó también milagros como la curación de la lepra de Naamán en el capítulo 5:1, 5 también del 3 al 15. Vemos que la sirvienta de la esposa de Naamán le habla bien de Eliseo y le dice, pues hay un profeta y él puedes acudir a él y él puede sanarte. Vemos también otro de los milagros que él hizo, la alimentación de 100 personas en el capítulo 4, del 42 al 44, y la recuperación de la cabeza del hacha perdida, haciendo que flotara sobre la superficie del agua en el capítulo 6, del 1 al 7. Y bueno, vemos aquí, hermanos, que los milagros continuaron incluso aún después de que Eliseo había muerto y había sido enterrado. Vemos que un grupo de hombres que estaban intentando disponer de un cadáver se vieron de repente sorprendidos por un grupo de bandidos. Entonces ellos echaron al cadáver en la sepultura de Eliseo, y cuando el cuerpo del hombre muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió de nuevo a la vida. ¿Por qué? Bueno, pues todo esto representa el ministerio del Espíritu Santo en una vida decadente, intentando ganar de nuevo un corazón que se ha dejado arrastrar gradualmente por la ceguera de la corrupción, incluso cuando todo parece estar muerto y cuando todo parece estar perdido para siempre. El Espíritu Santo puede transformar la muerte con solamente tocarla. Así pues, hermanos, el ministerio de Elías fue transmitido a Eliseo, quien ahora debía enfrentar los difíciles tiempos de la decadencia espiritual y moral de Israel. El ministerio de Eliseo duró aproximadamente medio siglo, tuvo un gran efecto sobre la gente de su tiempo. Su influencia fue tan significativa entre los hijos de los profetas, quienes eran un grupo de hombres instruidos en Betel y en Gilgal para servir al Señor en el reino del norte. Influenció a la gente mediante los milagros que hizo, ya que hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Su influencia se extendió más allá de los límites de Israel y fue conocido y respetado en Siria. Y bueno, fue un gran profeta levantado en los tiempos difíciles. De los capítulos 9:1 al 10:36, vemos el último acto registrado de Eliseo, que fue enviar a uno de los hijos de los profetas para ungir a Jehú, quien era capitán en el ejército del norte, para que fuera el siguiente rey de Israel. Y esto lo vemos en el capítulo 9, del 1 al 3. Vemos que Jehú recibió instrucciones de destruir toda la familia de Acab y de vengar a los profetas muertos del Señor. Vemos que con un abierto celo, Jehú aniquiló a toda la casa de Baal, erradicó el baalismo de Israel. Esto lo vemos en los capítulos 9, del 7 al 10 y 10, del 10 al 28. Vemos que por su obediencia, Dios prosperó su dinastía, haciendo que fuera la más duradera en el reino del norte. Pero bueno, también vemos que por cuanto Jehú no eliminó también a los becerros de oro de Israel, la bendición fue limitada. Y esto lo pueden leer ustedes en el capítulo 10, de los versículos 29 al 31. Después vemos en los capítulos 11 al 17, vamos a ver a Israel, que es el reino del norte. Todos los 9 reyes que gobernaron Israel antes de la cautividad del norte eran adoradores del becerro de oro.
Todos ellos fueron malos, ninguno de ellos agradó al Señor. De los 9 últimos reyes se destaca uno, Jeroboam II, quien fue el cuarto rey de la línea de Jehú. Él reinó 40 años y dio una cierta prosperidad y victoria a Israel. Extendió los límites de Israel, recuperó mucho territorio que se había perdido desde hacía mucho tiempo. Vemos que Israel disfrutó también de prosperidad material durante su reinado, pero el rey mismo era malvado y adoraba los becerros de oro. Lo vemos en el capítulo 14, del 23 al 24. Su reinado fue particularmente importante porque fue el trasfondo de 3 de los profetas de Dios, que fueron Amós, Oseas y Jonás. Los años de prosperidad se desvanecieron rápidamente y sobrevino lo inevitable. En el año 721 a.C., durante el reinado de Oseas, el Señor llevó a los asirios contra Israel. Nos vemos que durante 2 siglos Dios había tolerado sus vidas malvadas, su idolatría, pero ellos no respondieron a los profetas que el Señor les había enviado y finalmente fueron juzgados. El reino del norte fue destruido y muchos murieron y muchos otros fueron llevados cautivos a Siria. Aunque el Señor pues fue asombrosamente paciente con Israel, el juicio tenía que llegar tarde o temprano. Y esto lo vemos en el capítulo 17 del 5 al 12. Por favor, léanlo, hermanos. Después vemos que durante los últimos años del reino del norte, el reino del sur también sufrió la ira de una malvada gobernante llamada Atalía y las bendiciones de un gobernante recto llamado Jotam. Esto lo vemos en los capítulos 11 del 1 al 3 y 15 del 33 al 34. Entonces vemos que en contraste con el reino del norte, que no tuvo reyes rectos, el reino del sur tuvo uno que otro rey que trató de obedecer al Señor. Y bueno, pues esto explica la mayor duración del reino del sur. Cuando los asirios barrieron y aplastaron a Israel, el reino del norte, Dios preservó un poco más de tiempo al reino de Judá. El libro de Segundo de Reyes 17 sigue el curso de la decadencia de estos 2 reinos y el primero de ellos pues es el de Israel, que fue llevada cautiva a Siria bajo el reinado de Salmanasar. El reino del norte fue llevado a una cautividad total y definitiva, como lo leemos en el capítulo 17 del 13 al 18, que dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos. Aunque Jehová les había mandado que no obraran como ellas, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando su ira. Por lo tanto, Jehová se enfureció tanto contra Israel que los quitó delante de su rostro y solo quedó la tribu de Judá. Qué tristes son las consecuencias que trae el pecado, ¿verdad, hermanos? Qué tristes son las consecuencias del pecado en la vida del ser humano, en particular en lo que se refiere a la vida exterior del cuerpo. ¿Nos hemos fijado alguna vez en esto? Habla acerca de las señales del pecado en la vida de una persona. Y es asombroso lo pronto que estas señales comienzan a aparecer cuando se lleva una vida disoluta de libertinaje.
No me refiero a las señales normales de la vejez, porque eso es algo que nos va a pasar a todos, ¿verdad? Incluso a los justos. Todos tenemos que pasar algún día por la calvicie, por la panza, por los puentes en la boca, por las arruguitas, las canas, porque son señales normales de la decadencia de este cuerpo. A lo que me refiero es a las señales de vulgaridad, de testarudez, de amargura, que dejan su marca en el cuerpo de la persona cuando lleva una vida disoluta, es decir, una vida inmoral, comiendo y bebiendo en exceso y todas aquellas otras cosas que dejan su marca en el cuerpo. Lo primero que se estropea es el cuerpo. De la misma manera que Israel fue, en este caso, la primera que se vio afectada. Vemos mucha gente que cuando es muy enojona, pues hasta el ceño va así, se ve todo fruncido, o cuando una persona toma ya demasiado, aunque ya no esté tomada, por ejemplo, se ve, ¿no? O sea, se le ve cara de borrachín. Entonces, pues vemos que estas son las señales, ¿no? Que son las marcas que se ven físicamente del pecado. La siguiente, pues fue Judá, de la cual se frenó su decadencia durante un tiempo nada más, gracias a la gloriosa vida de Ezequías, que surgió de en medio de aquella vida sombría. Su padre había sido un rey impío, gobernó impíamente, pero Ezequías había sido marcado por la gracia de Dios. El reino se encontraba en tal estado de decadencia que cuando llegó al trono, lo primero que hizo Ezequías fue limpiar el templo. Le tomó a los levitas, la tribu de los sacerdotes, 16 días limpiarlo de toda la basura y sacar todos los trastos que estaban en su interior, incluso antes de que se pudiese empezar a purificarlo para reanudar los cultos en él. Hasta ese punto había llegado la corrupción de la nación. Y esto lo vemos en el capítulo, en Segundo de Reyes, capítulo 18, del 1 al 8. Después de aquí, del capítulo 18:1 al 20:21, vemos al piadoso rey Ezequías. Entonces vemos que el propio testimonio de Dios, que de todos los reyes del sur, Ezequías fue el más recto. Esto lo vemos en Segundo de Reyes 18:5, ya que él eliminó la idolatría de su nación, llegó incluso a destruir la serpiente de bronce de Moisés, que había llegado también a ser un objeto de culto. Ezequías obedeció a Dios y vemos que Dios lo honró por ello. Pero la gran prueba de Ezequías llegó cuando el arrogante y poderoso ejército de Asiria asedió a Jerusalén y exigió su rendición. Entonces, vemos que Ezequías rogó al Señor que le diera la liberación. Y bueno, pues esta liberación había sido prometida por el profeta Isaías. En el capítulo lo vemos en Segundo de Reyes 19, del 5 al 7. Y llegó de una manera asombrosa con la destrucción de gran parte del ejército de Asiria por mano de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 19:35 de Segundo de Reyes. Como acabo de mencionar, hermanos, Ezequías destruyó la serpiente de bronce de gran tamaño a la que el pueblo había adorado. Esta serpiente era la misma serpiente que Dios había usado para bendecirlos y para sanarlos cuando Moisés la levantó en el desierto. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 21, del 8 al 9 del libro de Números, que dice, y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en el asta, y todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Pero Ezequías, así como que con un fino sarcasmo, la llamó un pedazo de bronce y la destruyó porque se había convertido en un objeto de idolatría del pueblo. Muchas cosas, hermanos, que antes pudieron haber sido de bendición para nosotros, se pueden convertir en ídolos si nos aferramos a ellos por su valor sentimental. Después vemos en el capítulo 20, vemos que Ezequías se enfermó gravemente. Ezequías estuvo a punto de morir. Y el profeta Isaías lo fue a ver y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Pero vemos que Ezequías le rogó al Señor que le diera más años de vida y el Señor tuvo misericordia de él y le concedió
15 años más de vida. Y una de las señales de que él iba a ser sano sería que el Señor haría que la sombra del sol retrocediera 10 grados en el reloj de Acaz. Eh, Como 10 grados es 2/3 de 15 grados, y si 15 grados es igual a una hora, eso significa que 10 son también 2/3 de una hora, que son 40 minutos. Segundo de Reyes, bueno, esto lo vamos a ver en Segundo de Reyes 20, del 1 al 11. Permítanme un segundo, hermanos, por favor. Estoy en clase. Ay. Perdón, hermanos, la interrupción. Entonces, vemos que, que 2/3 de una hora son 40 minutos. Entonces, esto lo vamos a ver, lo vemos más bien en Segundo de Reyes 20, del 1 al 11. Y vemos, hermanos, que Dios concede los anhelos de nuestro corazón cuando le pedimos algo conforme a su voluntad, y Dios ve nuestra fidelidad a Él. Les comentaba en la mañana que mi mamá, a la edad de 38 años, ella estuvo muy grave. De hecho, en se tuvo que venir aquí a la Ciudad de México. Mi papá vendió algunas propiedades porque mi mamá estuvo hospitalizada durante todo un año, de hospital en hospital. No hallaban qué era lo que tenía. Entonces mi papá tomaba, le daba mala vida a mi mamá, y eso hizo que mi mamá se enfermara. Entonces, gracias a Dios, pues mi papá fue salvo algunos años antes de fallecer, porque Dios es fiel, hermanos. Dios, dentro de su misericordia, tiene sus planes. Mi mamá era una mujer que honraba al Señor, pero pues en aquel tiempo mi papá le daba mala vida a mi mamá, y entonces mi mamá le pedía al Señor que le diera más años de vida. Le decía: Señor, dame más años de vida, ¿qué va a ser de mis hijos? Nosotros éramos 5 hermanos. Le decía: ¿qué va a ser de mi vida, Señor? Que mis hijos con este papá que es borracho, ¿qué va a ser de mis hijas? ¿Qué va a ser de mis hijos? Dame más años de vida. Y hermanos, el Señor no nada más le dio 15 años de vida como ella le pedía, como el rey Ezequías. El Señor le dio 36 años de vida. Mi mamá se volvió a embarazar, y bueno, a mi hermana la llevo yo 13 años, a mi hermana la más chica. Entonces, Dios es bueno. Y bueno, les comentaba que pues también yo tengo otro testimonio, que también yo le pedí lo mismo al Señor, que ya después ya se los contaré, porque si no nos vamos a ampliar mucho aquí. Pero bueno, vemos que después, durante esos 15 años que Dios le alargó la vida a Ezequías, él tuvo un hijo también, un hijo llamado Manasés, que se convirtió en el peor rey que jamás había tenido Judá. Es imposible poder explicar este enigma de Manasés y Ezequías. ¿Cómo es posible que el rey más piadoso de Judá fuese el padre del rey más malvado que todo el periodo de la monarquía, verdad? Pero Manasés fue precisamente esto, y eso lo vemos en el capítulo 21, del 10 al 12 y 16. Vemos que su influencia pecaminosa fue tan grande y penetrante que Dios pronunció una irreversible sentencia sobre Judá. La nación ahora estaba sentenciada al cautiverio. El mal que hizo Manasés quedó tan profundamente arraigado en Judá que la cosecha de dicha maldad pues era segura, y era también seguro el cautiverio. Manasés tuvo el más largo reinado de todos los reyes. Él reinó durante 55 años dedicados a la impiedad, por lo que algunos han dicho que Ezequías fue un hombre que vivió demasiado, y que si él hubiera aceptado la palabra del Señor acerca de su muerte, pues que Israel se hubiera librado de las terribles cosas que le sucedieron bajo el reinado de Manasés. Pero bueno, vemos que pues esos son comentarios, ¿no?, de algunos comentaristas, pero realmente, como lo hemos visto, todo está dentro de los propósitos de Dios. A él nada le sorprende, a nuestro Padre nada se le escapa, nada está fuera de su voluntad. Entonces vemos que Manasés murió y fue sepultado en su palacio, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Él reinó 2 años, y también, al igual que su padre, hizo todo lo malo ante los ojos del Señor, adoró a los mismos ídolos que su propio padre Manasés adoraba, y bueno, después
Los ministros conspiraron contra él y lo mataron, y en su lugar reinó su hijo Josías. Josías fue el último rey piadoso que ejercitó el gobierno. Él trajo un avivamiento en Judá, pero fue básicamente externo. Josías era un hombre verdaderamente piadoso, pero los corazones del pueblo realmente estaban alejados de Jehová, y el juicio pues aún permanecía. Y esto lo van a ver, hermanos, en Segundo de Reyes 23, del 23-26 y 24-3. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar, y reinó 31 años. Y él hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Siguió los pasos del rey David, mandó a restaurar el templo, le leyó al pueblo todo lo que estaba prescrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor, y renovaron su pacto con Dios. El rey Josías también mandó a que sacaran del templo del Señor todos los objetos que habían sido consagrados a Baal, todos los objetos que habían sido consagrados a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén. También destruyó a todos los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén. Entonces, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y al zodiaco y a todos los astros del cielo. También eliminó los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que pues realmente provocaron a la ira del Señor. Y también mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios. Esto, léanlo, hermanos, está muy interesante. En el capítulo 23 del 1 al 19 vemos toda esta historia. Y bueno, vemos que después el rey dio la orden de que celebraran también la Pascua en honor al Señor. Expulsó también a todos los adivinos y a los hechiceros, y eliminó toda la clase de ídolos y las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Pero a pesar de todo eso, el Señor no apagó su ira contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Esto lo pueden leer en el capítulo 23, del 21 al 26. Entonces vemos que después de que murió Josías, Joacás, su hijo, fue rey, y Joacás hizo lo que ofende también al Señor, como lo habían hecho sus antepasados. Vemos que Joacás solamente reinó 3 semanas en Jerusalén, y fue encarcelado por el faraón Necao, para impedirle que siguiera reinando en Jerusalén, y pusieron como rey a Eliaquim, que también era hijo de Josías, y le dio el nombre de Joacim, quien reinó 11 años. También este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y como lo hicieron igual sus antepasados, y durante su reinado fue atacado por Nabucodonosor y fue sometido durante 3 años. Después Joacim se rebeló, pero el Señor envió contra Joacim algunas bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas, y bueno, las envió contra Judá para destruir el país por los pecados de Manasés, porque Dios pues ya no quiso perdonarlos. Esto lo vemos en el capítulo 24, del 1 al 7. De manera que el reino pues se fue en decadencia, y al final Judá fue llevada por Nabucodonosor a Babilonia, que era un símbolo de corrupción y profanación. Entonces, durante unos cuantos años el templo permaneció en Jerusalén, pero al final también fue desmantelado y fue quemado. Se derrumbaron las murallas de la ciudad, y todo el pueblo fue llevado en cautividad. Después de aquí, de los capítulos 22-31 al 25-30, vemos que ninguno de los últimos 4 reyes de Judá fueron hombres verdaderamente rectos. En menos de un cuarto de siglo, tras la muerte de Josías, el reino del sur pues desaparecería de la tierra. En la escena mundial, hermanos, el poderoso imperio asirio se había debilitado y estaba cayendo bajo los embates del imperio de Babilonia. En el año 605 a.C., en la batalla de Carquemis, Babilonia derrotó las fuerzas combinadas de Asiria y de Egipto y surgió como la potencia mundial. Luego vinieron Nabucodonosor y su ejército babilónico y subyugaron a Judá.
Entonces vemos que en el curso de los siguientes años, Nabucodonosor acudió un total de 3 veces a Judá. En el año 605 a.C., Joacim era el rey de Judá. Entonces vemos que Judá se transformó en nación vasalla de Babilonia, pagando impuestos anuales. Se le permitió a Judá tener su propio rey y fueron llevados algunos cautivos y tesoros a Babilonia. Esto lo vemos también en Daniel 1:2. La segunda vez que Nabucodonosor los volvió a visitar fue cuando Joacim se rehusó a pagar impuestos. Nabucodonosor, vemos que volvió y un nuevo rey en el trono, que era Joaquín, se sometió a él, el rey, el resto de los tesoros del templo y unos 10,000 cautivos fueron llevados de vuelta a Babilonia. Y en el año 586 a.C., con Sedequías en el trono de Judá, otra vez Judá se rehusó a pagar impuestos. Nabucodonosor volvió, destruyó la ciudad de Jerusalén y quitó al último rey de Judá. Entonces, con esta tercera venida de Nabucodonosor, el reino del sur pasó al cautiverio y finalmente terminó la era de la monarquía. El libro, pues básicamente acaba con Sedequías, el último rey de Judá, quien después de haber sido capturado por el rey de Babilonia, sus hijos pues fueron asesinados ante sus ojos, mataron a sus hijos delante de él y a él le sacaron también los ojos, luego fue atado y fue llevado a Babilonia. En los libros del Nuevo Testamento, hermanos, vemos también algo así, ¿verdad? Vemos que en medio del tumulto y en medio de la confusión que se produjo en Jerusalén durante la semana de la Pascua, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Pilato ofreció su rey a la nación y les dijo, aquí tienen a su rey. Pero la multitud hablaba en serio, hermanos, cuando respondieron que ellos no tenían más rey que al César. Esto lo vemos en Juan 19, del 14 al 15, perdón. Con todo y eso, fue el gobernador César el que le enseñó a Israel una lección importante, haciendo que el título de nuestro Señor Jesucristo quedara escrito en la cruz, que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19:19. Y lo más triste es que esta nación quedó condenada a no conocer la verdadera prosperidad y bendición, ni espiritual ni física, sino hasta que vean a aquel que le traspasaron y le reconozcan como el rey que les fue enviado en humildad, como lo había profetizado el profeta Zacarías en Zacarías 12:10. Y esto, hermanos, pues está por cumplirse, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos y pues nuestro Señor Jesucristo está por venir. Y va a llegar el momento en que ellos le van a reconocer como su Señor. Entonces, este libro es una imagen de una vida desperdiciada. Es como si viéramos a una persona que es cristiana, cuyo fundamento ha sido Jesucristo, pero que ha edificado sobre él con madera, hojarasca y heno. En lo más profundo de su corazón, en su voluntad, se ha negado a andar en obediencia a las cosas que le han sido reveladas por medio del Espíritu Santo, que mora dentro del centro del espíritu humano. Y como resultado de esto, su vida va en decadencia por la corrupción, por la profanación que ha hecho. Entonces vemos que comienza por el cuerpo y se adentra en la personalidad y finalmente se quema el templo, es decir, se autodestruye. Pablo dice en Primera de Corintios, en la carta de Primera de Corintios 3, del 13 al 15, que cada uno de nosotros nos espera un juicio de fuego, que pondrá la obra realizada de manifiesto, quemándose la madera, la paja y el rastrojo. Aunque el creyente mismo se salve, dice la Biblia, aunque así por fuego. Entonces, la lección que aprendemos con este libro de Segundo de Reyes es que no tiene por qué sucedernos esto en nuestras vidas, hermanos, ya que Dios está constantemente interrumpiendo nuestras vidas con su gracia, con su misericordia. Él siempre intenta detenernos en nuestros caminos obstinados de maldad. También tenemos libertad para seguir en ellos, ¿verdad?
Podemos nosotros continuar luchando por llegar a la cima y tal vez podamos ganarnos el aplauso y la admiración o aceptación del mundo, pero un día vamos a comparecer delante de nuestro Dios, delante de aquel que nos ama tanto y que se entregó por nosotros. Vale la pena servirle, vale la pena buscarle. Y bueno, hermanos, yo quiero terminar con los desafíos de este libro. A mí este libro, como toda la palabra de Dios, la verdad impacta mi vida, me consuela, me anima, me transforma. Y hermanos, estos desafíos quisiera que también eh, los tomáramos para cada uno de nosotros, estos desafíos, que Dios nos ayude. Primeramente, bueno, el primer desafío que yo escribí aquí es que Dios nos ayude a descubrir de qué manera desea usarnos para mostrar compasión al hambriento, al afligido, como lo hizo Eliseo con la viuda, o como lo hizo Eliseo con el hijo de la tsunamita, que lo resucitó, o como lo hizo también con la alimentación de los 100 hombres. Esto lo vimos en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4 del 1 al 44. Léanlo, hermanos, yo sé que el Señor va a hablar a sus corazones. Otro de los desafíos que nos trae este libro es que Dios nos ayude a buscar oportunidades para hablar de Él, como lo hizo la criada de la esposa de Naamán, que le habló bien de Eliseo para que Naamán fuera a verlo y fuera sano. Esto lo vimos en el capítulo 5 del 2 al 4. Eh, Otro de los desafíos de este libro es que Dios nos ayude a seguir sus caminos, no los caminos de la cultura de nuestro alrededor, como lo vimos en el capítulo 17 del 3 al 20, que Dios le advirtió a Israel y a Judá, pero pues que ellos no obedecieron, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, que Dios escudriñe nuestros pensamientos, que Dios escudriñe lo más profundo de nuestro corazón y que Dios nos ayude a caminar bajo la guianza de su espíritu y no bajo los caminos de la cultura. Debemos estar alertas, también otro de los desafíos es que debemos estar alertas a las áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. Y de verdad, hermanos, hacer un compromiso de vivir en santidad delante de Él, como lo hicieron Josías y el pueblo. Lo vimos en el capítulo 23:3. Que Dios nos conceda que la lección que nos enseñan estos libros pueda dar fruto en nuestros corazones. Hermanos, mi anhelo es que Dios hable a nuestros corazones para transformarnos, para redarguirnos y para animarnos. Que Dios les bendiga y pues vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre es eficaz en nuestras vidas. Señor, gracias porque sabemos, Señor, que a través de tu palabra tú nos vas santificando, nos vas purificando, nos vas lavando. Señor, es tu palabra la que nos lava, la que nos consuela, la que nos anima, la que nos confronta, Señor. Confróntanos con nuestro pecado, Padre, que seamos personas, Señor, que te glorifiquemos en todo, que nuestra vida dé fruto, Señor, y dé fruto en abundancia, Padre. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos, Señor, que pudieron estar, Padre, en la mañana, mi Dios. Te bendecimos y te damos gloria y honra, Señor, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, mi Dios. En el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gloria y honra. Solo a ti, Padre Celestial. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y pues bueno, este es el libro de Segundo de Reyes.